Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad estamos acompañados del analista político José Lombardi Indacochea. Don José, bienvenido. Muchas gracias, Rolando, volver a estar conversando contigo. Don José, en el último mensaje a la Nación de parte de la presidenta Dina Boluarte se ha anunciado la creación del Ministerio de Infraestructura y el cambio del Ministerio del Interior por el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Estos cambios ministeriales ayudarían a dar una mayor eficiencia al Estado? Formalmente tengo mis dudas, no por el problema de si cambias o no cambias el ministerio. Yo creo que el gran problema es estrategia, ¿no es cierto? Si tú no tienes una estrategia de seguridad nacional, ¿cómo sabes que necesitas un ministerio que se llame de seguridad ciudadana? Creo que seguridad pública. ¿Me entiendes? ¿Y qué funciones le vas a dar a ese ministerio de seguridad pública si no sabes a dónde quieres ir? Si no sabes qué hacer con la policía, ¿no es cierto? Entonces, cambiar el título sin una estrategia de seguridad del país, ¿no?, en el cual las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad no ajustan el conjunto de sus funciones, ¿qué cosa es? Un rótulo. ¿Me dejo entender? Igual yo creo que eso es lo de infraestructura, ¿no? Lo de infraestructura puede ser posible, pero lo que estás haciendo, estás generando un superministerio. Se habla que va a manejar cerca de 17.000 millones de soles. Claro, es un ministerio poderosísimo, ¿no es cierto? Que además me imagino que le vas a transferir cosas de vivienda, cosas de transporte. Claro, todas las unidades ejecutoras de los principales ministerios, ¿no? Salud, educación, el Ministerio de Transportes, vivienda y saneamiento, por ejemplo. Ya. Ahora, explícame, cuando concentras todo, ¿cuál va a ser la celeridad? Cuando yo creo que en muy buenas partes de las obras públicas es todo el sistema de contratación y de ejecución de obras públicas del Estado y los mecanismos de supervisión. Hay mucha obra pública que no terminan cerrando, ¿no? O sea, que es algo así como que tú hiciste una carretera, pero al final cambió el gobierno, el que viene no quiere hacer la liquidación del proyecto, porque dice, yo no lo hice. Me dijo, bueno, entonces, al no liquidar, esa obra como que no existe. Entonces tú puedes decir, yo he hecho hospitales, o he hecho postas. Sí, pero en el registro, como usted no ha liquidado la obra, no va a aparecer. ¿Me dejo entender? Y como no aparece que usted ha hecho hospitales o educación, yo no puedo decir que usted está trabajando para mejorar la educación y la salud. Entonces, ese es un tema que mientras no resuelvas el propio sistema de contratación del Estado y que sea más ágil, vas a poner un superministerio que va a manejar un montón de plata. 2. ¿Cuáles son los mecanismos de control? ¿Me entiendes? O sea, tenemos un gran problema de corrupción en todos los sectores, ¿no? Y justo en los sectores vivienda y transporte. Juntarlos va a disminuir el control y encima debilitas la Contraloría. Entonces, ¿cuál es tu estrategia? Me dejo entender. Entonces, estamos cambiando como cuando tú pones, quitas un letrerito y dices, acá ya no está la Secretaría General, acá va a estar Relaciones Públicas y Secretaría va a estar en la otra puerta. ¿Y qué ha cambiado? Mejora el flujo de la gente. Entonces, creo que lo que todo el mundo exige a este gobierno, que probablemente en el mejor de los casos va a estar 2 años y medio, en el mejor de los casos, puede que menos, pero ¿qué haces para el futuro? Entonces, cuando ya te estás yendo, me estás creando 2 monstruos, ¿para qué? Cuando no tienes estrategia. Claro, en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Infraestructura, según la propuesta, la iniciativa legislativa que ya fue presentada al Congreso, ¿no?, se habla de que, por ejemplo, no solo va a incorporar las unidades ejecutoras de los principales ministerios, sino también va a pasar a manos de este superministerio la Agencia de Promoción de la Inversión, Proinversión. También la Autoridad Nacional de Infraestructura, que se creó justamente como tal vez un primer ensayo de concentrar todo el tema de infraestructura a nivel nacional. Y también algo novedoso que aparece allí es que se va a encargar de elaborar y de promover el Plan Nacional de Infraestructura, ¿no?, con un enfoque territorial y social. Es decir, toda obra pública que se debería ejecutar en el país debería salir de este plan.
¿no? Otra vez volvemos un poco a centralizar tal vez las funciones. Entonces, dicho de alguna forma, o visto esto en el papel, al menos daría la impresión de que sí, las cosas podrían funcionar. Pero el tema, como usted bien dice, es en este tema de corrupción. Si se está viendo que en los grandes ministerios o en los ministerios que concentran mayor inversión se concentra más la corrupción, ¿cómo garantizamos ahora que un superministerio sea transparente y eficiente en el tema de ejecución también del gasto público, ¿no? Algo que también la misma presidenta ha reconocido. En su último mensaje dijo 36% de ejecución en todos los niveles de inversión pública. Claro, pero además agrega otra cosa. ¿Dónde quedan los gobiernos regionales? Si centralizas toda la obra pública, si centralizas toda la parte de la promoción de la inversión, no me estoy hablando de los grandes proyectos, ¿no? Pero ¿cómo queda la obra pública regional? Porque el gobierno regional también hace carreteras, también hace colegios, también está en sus funciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso cómo se condice con este Ministerio de la Infraestructura? Claro, y con este Plan Nacional de Infraestructura. Exacto. Ya tienes problemas ahorita, ¿no es cierto? Porque tú puedes hacer un colegio, ¿no es cierto? Y tienes problemas con educación porque no te da las plazas que vienen de Lima. Entonces tienes el colegio muy bonito, pero no tienes profesor, o tienes la POS y no tienes ME. Entonces creo que ahí, vuelvo a insistir, creo que lo que te está faltando, o le está faltando al gobierno es decirnos cuál es su estrategia como tal. Su estrategia es, por decirte, fortalecer la educación. Ok, como un gobierno lo hizo, colegios emblemáticos por todos lados, ¿no es cierto? Coordinas con la región, cuáles son los gobiernos, y les metes el recurso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo no veo. Entonces, la parte administrativa va a mejorar, va a ser más estratégica, puedes reducir costos porque vas a articular, y segundo, ¿cuál es tu coordinación con el gobierno regional? Porque ahorita, por ejemplo, buena parte de los colegios, también las postas, también dependen un poco del área ejecutora de salud, ¿no es cierto?, en coordinación con los gobiernos regionales. Ahora, esta centralización de funciones, don José, de alguna forma también podría hacer de que todo dependa del nivel central y de la mirada que se tenga del nivel central. No me queda duda, no me queda duda. Hoy es así. Hoy es así. Hoy tú puedes hacer un bonito colegio, pero tienes que ir a pedir las plazas a quien nombra y quien paga a los docentes es el gobierno central. Entonces yo, como gobierno regional, no puedo hacer un concurso. Los directores, las mujeres, los evalúa y los nombra el gobierno central. La Dirección Regional de Salud no puede organizar ese concurso. Entonces, si no cambiamos el esquema, claro, parece muy bonito, cuanto juntas vas a reducir, pero ni siquiera vamos a poder decir que vas a reducir personal o el sector público al juntar los ministerios, porque vas a tener, en caso de infraestructura, tanto recurso que probablemente vas a necesitar esa gente y más, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay que medirlo en términos de la eficiencia. ¿Y cómo mides la eficiencia? En base a objetivos y metas, ¿no? Ahora, pero la experiencia de otros países de tener un ministerio de obras públicas o un ministerio de infraestructura, aparentemente sería una buena idea, ¿no? Insisto, porque ya no se pierde el dinero, por así decirlo, al tener obra pública en diferentes ministerios. Solo un ministerio es el que se organiza y el que se concentra en ejecutar la obra pública. Habría que ver la estructura global del Estado. Por eso te digo, habría que ver cuál es la estructura global del Estado y cuáles son las iniciativas de inversión que tienen los diferentes sectores de gobierno. Pero otra cosa, eso de centralizar no nos ha funcionado. Cuando hubo lo de Piura con el niño, cuando hubo más antes lo de Ica, que se crearon estructuras centralizadas supuestamente para acelerar la inversión pública principalmente, ¿no? Y reactivar la vida. ¿Se cumplió? No se cumplió. Claro, lamentablemente la experiencia del Estado para crear nuevas instituciones no es buena. Termina siendo solo burocracia. Porque no apunta a un objetivo. Ponte como una guerra. Cuando yo estoy en una guerra y tengo mis ejércitos en el campo hacia la antigua, cuando yo veo que me están viniendo por el lado izquierdo, concentro, pues, ¿no es cierto? Porque tengo una estrategia en el terreno.
y sé que me están ganando por el lado izquierdo y entonces fortalezco. Pero cuando no tengo eso y digo, ejércitos centralicen, que dejo el campo libre, entonces creo que ahí hay un grave error, pensar que cuando jugamos con las estructuras del sector público resolvemos los problemas, ¿no? No, los problemas se resuelven con estrategia. Y es más, yo creo que la administración pública debe adecuarse a la estrategia. Hoy tenemos un Plan Nacional de Desarrollo, ¿no?, que lo ha impulsado CEPLAN y todo. Ok, la estructura del Estado actual lamentablemente no responde al plan. O sea, no está adecuado para responder. Ajustemos eso, pues. Porque siempre yo he tenido claro de que finalmente el sector público es el administrador del desarrollo, pero sobre la base de una propuesta. Pero si tu propuesta puede ser muy avanzada, muy prospectiva, pero si tu sector público es una cafetera de gota a gota, estamos fregados, no va a haber desarrollo y crecimiento. Junta las gotas, bueno, tienes una tacita, pues. Y lo otro es que lo que usted también mencionaba, ¿no? Y la propuesta de ley también evidencia ello, que una vez aprobada esta propuesta, una vez de que se cree, digamos, el Ministerio de Infraestructura, hay un plazo más o menos de 24 meses, 2 años para su implementación. Es decir, al próximo gobierno. Exacto, este gobierno no la va a ver, No el la va a siguiente ver. gobierno va a tener que asumir con esto y tal vez no esté de acuerdo la siguiente gestión con lo que se va heredando, ¿no? Y de hecho, siempre cada gestión quiere empezar a hacer las cosas de cero. Sí, porque mira, por mi experiencia, lo que he aprendido es que al final yo soy partidario de que el Estado tiene una continuidad, ¿no es cierto? Y siempre hemos conversado contigo, el Perú no se refunda con cada nuevo gobierno. El Estado tiene una continuidad. Por suerte, hoy día tenemos, con este esfuerzo del CEPLAN, lo del Plan de Desarrollo Nacional, ¿no? Y nos han obligado y estamos trabajando en todas las instancias en eso. Entonces tienes un plan de largo plazo, el nacional es al 50, ¿no es cierto? Pero cada gobierno tiene su talante. Cada gobierno regional o cada gobierno nacional. Claro, tiene su orientación, sus propios intereses. Claro, entonces dirá, yo entro y diré, voy a poner el peso en lo social, o voy a poner el peso en las carreteras, y va a ajustar el aparato del Estado. Correcto. A su política, dentro del marco del programa, dentro del marco del Plan Nacional, ¿no? Eso debería ser la lógica. Entonces, esto de que le tiras, de taquito le pasas al otro, sin duda que el próximo gobierno, que sea el 2026, también va a decir, no, mi estrategia para resolver infraestructura no va a ser eso. Pum, le quitas. ¿Cuántos organismos públicos tenemos que son hilachas de gobiernos anteriores, ¿no? Que lo crearon y se quedó como hilacha, ¿no? Lo crearon y se quedó como hilacha, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, que me perdonen mis amigos, pero por ejemplo, Foncodes fue muy importante en un momento, ¿no? Y Foncodes hizo obras muy pequeñas en muchos distritos pequeños rurales. ¿Hoy qué hace? Pero está la institución. Así es. ¿Me comprende? Entonces, más burocracia. Claro, entonces tío, yo creo que hay que hacer un ajuste del aparato del Estado serio. Y un ajuste del aparato del Estado no es reducir ministerios ni ampliar ministerios, es ver cuál es el plan nacional. Y de acuerdo al plan nacional, en dónde vamos a poner el peso en los próximos 12 años. Y qué gente necesito para que me garantice eso. Dicho así, don José, entonces no se puede garantizar que con un Ministerio de Infraestructura se pueda cubrir el déficit o la brecha de infraestructura que tiene el país, se pueda mejorar la eficiencia en el gasto público, incluso la calidad de la obra pública, porque es un tema también donde la Contraloría pues pone en evidencia de que a veces falta control, a veces incluso la base de la licitación, los procesos hace que se escojan o se seleccionen empresas que no tienen la experiencia o por ahí ha habido corrupción y al final la obra pública paralizada, incompleta o no sirve. Ya, sí. Yo digo que no va a garantizar. ¿Y cuál podría ser mi certeza de lo que digo? Evaluemos cuando ha habido emergencias y se ha centralizado. Evaluemos Piura, evaluemos Ica. ¿Fue más eficiente? Pisco, cuando tú visitas Pisco, hay zonas que todavía parece que el terremoto fue ayer, ¿no? ¿No? Y no conozco, no he ido a Piura, pero por las noticias, tú dices, hay zonas que parece que el niño
entró hace año y medio recién, ¿no? Entonces, evaluemos eso. ¿Por qué no funcionan esas superconcentraciones desde el Poder Central? ¿No es cierto? Y antes que me digan, primero debieran haber hecho pues, el plan de reconstrucción de Piura, el plan de reconstrucción de Pisco, y dentro de eso, ¿cuál es la forma más ágil de hacer las cosas? Claro, un poco lo anecdótico, revisando la historia, don José, el gobierno peruano ya tuvo un Ministerio de Fomento y de Obras Públicas, que se crea justamente en el gobierno de Nicolás de Piero en 1896. Pero este era como parte pues, del nacimiento del nuevo Estado, ¿no? Se iba mejorando, se iba viendo la necesidad de crear los ministerios. Incluso el primer ministro de este sector fue Eduardo López de Romaña, un ingeniero arequipeño que nació y murió en Yura, que estudió en un colegio local de Arequipa, se fue a Inglaterra a convertirse en ingeniero civil, regresa ya con fama, es alcalde de Arequipa, es convocado, postula a la presidencia, se convierte también en presidente del país, y hacia 1969, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se elimina este ministerio y sus funciones se reparten pues, en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Industria, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Como usted decía, se empieza a descentralizar. Un gobierno de izquierda dice hay que descentralizar, entre comillas. Y ahora un gobierno también de alguna vinculación de izquierda dice mejor centralicemos todo. Claro, pero también es el momento, ¿no? O sea, en ese momento, cuando existía el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, probablemente teníamos 4 o 5 ministerios. Claro. ¿No es cierto? Porque existía el de Fomento y existía el de Trabajo y Asuntos Indígenas, una cosa. Probablemente eran 4 o 5 ministerios, ¿no? Y probablemente el gabinete de ministros no eran más de 10. ¿No? Pero yo creo que las cosas han cambiado. Claro, hoy tenemos 18 ministerios y además del Premier. Porque también ha crecido la vivienda, también ha crecido la construcción de represas, por decirlo, ¿no? Los canales en el caso de agricultura, ¿no? Entonces también la obra pública también ha crecido, porque somos 33 millones, ¿no es cierto? Que ocupamos un territorio. Y la estructura del Estado también se ha complejizado, ¿no? Porque antes no había probablemente gobiernos regionales y probablemente lo que habían es algunas municipalidades provinciales, ¿no? Y el gasto se centralizaba en el gobierno central. Hoy día creo que la cosa ha cambiado demasiado, ¿no es cierto? Y lo curioso es de que yo creo pero también ha avanzado la tecnología en términos de la construcción de la obra pública y todo este tipo de cosas. Eso es lo que no estamos adecuándonos. ¿Me comprendes? Entonces, soy escéptico, ¿no? Frente a que eso mejore. Y lo otro es, no sé en qué medida esto de alguna forma se articule de la mejor manera con los gobiernos nacionales o subnacionales, ¿no? Con los gobiernos regionales e incluso con los gobiernos locales o municipios. Justamente en este tema de atender la necesidad de obra a nivel provincial y a nivel regional, ¿no? ¿Y qué pasaría con los megaproyectos como Majes Iguas 2, por ejemplo? ¿No? O sea, claro. ¿Quién va a decir, pues, esto lo ejecutas tú, esto sigue en manos del gobierno central, esto nosotros lo vamos a resolver porque tenemos una mirada nacional y esto sobrepasa tus funciones? ¿Podría incluso colisionar con las atribuciones de los gobiernos regionales en la ejecución de la obra pública? Yo creo que va a colisionar, pero no en la obra pública grande, porque al final las obras públicas grandes, en realidad quien tiene posibilidad de endeudamiento, ¿no? Es el gobierno nacional. Pero veamos las obras más pequeñas, ¿no? Las carreteras de interconexión a nivel provincial. A nivel provincial, ¿no? En relación con la provincia de Arequipa, las demás provincias y las provincias con su distrito. Es obra pública y es obra que corresponde, bueno, en este caso al gobierno regional, ¿no es cierto? Porque él es el responsable del territorio que se llama Arequipa. Ya, esa obra, ¿cuánto se va a trabar? Ahora lo resolvemos con transporte, ¿no es cierto? Claro, puede entrar Provías ahí. Claro, entra Provías. Pero ahora Provías va a ser parte de este megaministerio. Entonces Provías va a pasar a ser la oficina 48 del gran ministerio, donde entonces te va a decir, no, el ministro tiene que decidir, ¿no? Entonces, no disminuimos, no agilizamos, ¿no? Ese es mi temor, ¿no? De que no descentralicemos adecuadamente las decisiones sobre la obra pública y las centralicemos. Y conociendo todos los procesos tan engorrosos que la obra pública, una obra pública desde que se hace el estudio, ¿no? De preinversión, más o menos demora
en el mejor de los casos 2 años, ¿no es cierto? Hasta convocar a la licitación. Bueno, digamos que hasta que ya empezaste la construcción, ¿no es cierto? Un poquito más optimista. Eso se va a acelerar. Y eso sin que nadie te interponga, ¿no? Si el que ganó la licitación no interpone un recurso de amparo, ¿no? Así es. O el constructor también te dice, cambiaron las condiciones, ¿no? Nuestros hospitales que están parados, ¿no? Problemas de los hospitales regionales que están parados por un problema de litigio entre el gobierno regional y las constructoras. ¿Lo va a resolver la concentración de los ministerios? Ahora, de hecho, gobiernos anteriores plantearon incluso la descentralización de Proinversión, por ejemplo, como una forma de agilizar este mecanismo de aprobación de los expedientes, perfiles, para que las obras al interior de las regiones salgan más rápido. Ahora volveríamos atrás, retrocederíamos. Probablemente sí. Y yo creo que esa es una de las funciones que siempre se exigió de Proinversión. Me dejo entender, o sea, Proinversión debería promover la inversión descentralizada en el territorio. Claro, descentralizar a sus funcionarios para que agilicen este tema. Eso lo ha hecho a medias, porque todo lo de Proinversión se sigue discutiendo en Lima, ¿no es cierto? Entonces, el superministerio, que además va a ver la parte de Proinversión, ¿va a resolver, va a acelerar eso? Mira, van a tener que buscar bastantes oficinas para recibir a los alcaldes y presidentes regionales en Lima. La mitad de las gestiones públicas de los gobiernos subnacionales se la pasan en Lima. Y no porque les guste pasear, porque allá se decide. Entonces, ¿esto va a descentralizar? Por eso te digo, centralizas el gran Ministerio de Infraestructura, suena muy bonito, pero dime, ¿cómo vas a trabajar con los gobiernos subnacionales? ¿Cómo va a disminuir el tiempo de los proyectos? Tercero, ¿cómo vas a hacer tus mecanismos de control de la corrupción? Y cuarto, ¿vas a acelerar la liquidación de las obras? Hay listados inmensos de no liquidación de obras, ¿no? Entonces, eso se va a acelerar y vas a tener unas gerencias más ágiles en el diseño de los proyectos. Al inicio de la entrevista usted decía, por la experiencia que hemos tenido del gobierno central o nacional en atender grandes temas como el fenómeno del Niño en el norte, los desastres, ¿no? O el terremoto en Ica, no avisoraba pues que ahora sí seamos eficientes. Eso quisiera vincularlo al tema de Majes Iguas 2. Se acaba de transferir o aprobar la transferencia del proyecto Majes Iguas 2 al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ¿Qué nos garantiza de que ahora sí funcione? Y de que ahora sí se destrabe, se resuelve este tema de los arbitrajes y en el corto, mediano plazo tengamos ya la obra no solo en marcha, sino acabada, culminada. Porque el que tiene los instrumentos es el gobierno nacional. En el papel. No. La posibilidad de conseguirse 7.000 millones de dólares. La posibilidad de hacer un acuerdo gobierno a gobierno. La posibilidad de endeudamiento. No está en el gobierno regional. Y eso es lo que demanda Majes Iguas 2. Entonces acá estamos bajando un chicle cuando decimos se quede en la región. Porque mientras no tengas esas condiciones y la posibilidad de una negociación internacional, porque yo no sé en qué va a terminar lo de Cobra, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la reacción de Cobra frente a esto? Eso lo podemos resolver desde el gobierno. Desde el gobierno regional podemos encargarnos de manejar la infraestructura, ¿no? Autodema no lo hizo el gobierno regional. Claro, ¿no? Vino DINADE. No, vino, claro, y las obras grandes se hizo claro, lo que era Macón. Así es, Majes 1. ¿Quién administró después? El gobierno regional. Entonces, de eso estamos hablando. Yo no tengo la capacidad de endeudamiento. Claro, como usted dice, hay las atribuciones, hay el contexto, hay tal vez hasta la experiencia, pero no hay un buen antecedente que nos dé esa seguridad de que ahora sí, Majes Iguas 2 la vamos a ver en el corto plazo. Por lo menos estamos más cerca de la ventanilla adecuada. ¿Ya? Ahora que nos atienda bien, ya es otra cosa. Ok, pero ya estás en la ventanilla adecuada. Yo creo que eso es lo que debe entenderse, ¿no? Antes estabas en cualquier lado, ¿no? Y has estado tan en cualquier lado que en realidad los gobiernos anteriores, en este caso, tienen una obra que no le hace mantenimiento. Y como tú sabes que tu propia casa, ¿no?
Si tú no haces mantenimiento de tu casa cuando tú la quieras vender, después de 40 años, estás vendiendo chatarra, ¿no es cierto? Así es. Entonces, Don José, en el caso del Ministerio del Interior, que ahora se llamaría Ministerio de Seguridad Pública, ¿no? O sea, ahí la excusa o el argumento, el sustento de la presidenta en su mensaje presidencial era mejorar la eficiencia del servicio al ciudadano, modernizar el sector y hasta reducir la corrupción. Pero solo con el cambio de nombre se garantiza eso. Porque solo es eso, o sea, las atribuciones, las funciones van a seguir siendo las mismas. Ahí tienes varios elementos. Cuando teníamos el ministerio, cuando esto se llama Ministerio del Interior, el eje principal es la Policía Nacional. Así es, el orden interno. El orden interno, ¿no es cierto? Entonces, si tú no resuelves integralmente, y cada año creo que tenemos cambios en la policía y problemas si tú no resuelves el problema de fortalecer, de hacer más eficiente la policía, como hemos dicho varias veces que hemos conversado, devolverle a la policía la posibilidad de investigar y todo eso, y no meter el problema político, institucional, ¿qué seguridad vas a brindar? Claro, de hecho, ahora lo que necesita el país es mejorar la labor de la policía, ¿no? Mejorar la labor de serenazgo, en este tema de mejorar la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Porque la otra función que ya la debe desaparecer, que hace el Ministerio del Interior, es los benditos prefectos y subprefectos y gobernadores, ¿no? Que no sepa que existen. Porque hoy día, ya con un Estado moderno, integrado con comunicaciones, antes sí necesitabas el representante del gobernador, pues, en ayo, ¿no? Del presidente, ¿no? Porque el presidente nunca iba. Pero hoy ya estamos interconectados. ¿Qué hace el prefecto en una región cuando tienes presidente regional? Entonces, ojalá que cuando en esta reestructuración del Ministerio del Interior desaparezca ese apéndice, ¿no? Y nos concentremos efectivamente en modernizar la policía, ¿no? Y nos concentremos efectivamente en desarrollar la inteligencia, ¿no? No voy a decir que hemos perdido la inteligencia, pero cada vez es más débil las posibilidades de inteligencia. Ese aspecto sí está contemplado en la propuesta de ley, porque se habla de que el viceministro de Orden Interno se encargaría de este tema de estrategia de inteligencia y contrainteligencia. Claro, está muy bien que lo diga. Ahí a que se cumpla. Tienes que darle recursos, porque mañana también la oficina encargada... Y colocar un personal técnico y no alguien con antecedentes políticos que por ahí termine siendo un brazo de control político. Y creas tu oficina de investigación de problemas complejos y después te la bajas, ¿no? Entonces hay que tomarnos en serio la inteligencia. Estas bandas que vemos acá no las vamos a combatir con patrullaje, las vamos a combatir. Las bandas, las mafias se combaten con inteligencia, basta ver las películas, ¿no? Claro. Con infiltración, con seguimiento. Así cayó Abimael Guzmán, ¿no? Entonces, claro, eso hay que potenciarlo. Eso hay que potenciarlo. Eso es lo que yo creo que la población puede tener seguridad. ¿Eso va a cambiar con el nombre? No cambia con el nombre, cambia con la decisión política de hacerlo. Así es. Realmente, ¿no? Y cuando llega una investigación y toca las puertas de gente muy importante, desaparece, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Claro, incluso si hablamos de modernizar, hasta de recuperar la imagen en este sector, porque la población ya no confía en su policía, eso amerita colocar a personas con experiencia, con un perfil técnico que ayude en esta línea, pero si colocan a personas a cargo del ministerio que han estado vinculadas con la defensa de policías implicados con actos de corrupción, ¿qué estamos haciendo? E implica también, y ahí viene el otro, si tú estás hablando de seguridad pública, también estás involucrando seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana implica que la policía trabaja de la mano con la autoridad política. ¿Me dejo entender? Cuando hemos estado en la municipalidad, a veces pedirle a la policía, porque tú sabes que el serenazgo no puede detener, claro, no tiene atribuciones, no puede poner papeletas, y pedirle a la policía que nos colaborara en eso, porque esa era su función, no solamente era un trámite, sino que a veces se incumplía, ¿no es cierto? Entonces tú dices, oye, pero yo, alcalde, yo soy la autoridad política, tú me tienes que dar la seguridad y ayudarme a mis funciones. Sí, pero no tengo para la gasolina. Sí, pero no tengo efectivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si hablas de seguridad ciudadana,
y de seguridad pública, la autoridad política a la cual pone la ley como la cabeza del Consejo de Seguridad. Ok, si eso es así, ordenemos pues, entonces discutamos eso. Si estamos hablando en serio de una nueva función de la seguridad pública, discutamos en serio eso. No discutamos, porque todo termina más patrulleros, ¿no? Más motos, ¿no? Como las motos en Lima. O que los egresados de la Escuela de Policía se queden en Arequipa. Exacto, ¿me entiendes? Entonces, por eso yo te decía al principio, si tú no tienes una estrategia, ¿qué tipo de entidad rectora necesitas para esa estrategia? Ese es el nombre exacto. Entonces, la entidad rectora la puedes llamar como quieras, pero que sea la entidad rectora de una estrategia de seguridad. Algo breve nomás para acabar, don José. En medio de este análisis, si hablamos de estrategia, en el caso de Tía María, para sacar adelante este proyecto minero que le va a generar desarrollo a Arequipa y mayores ingresos, incluso no solo a la provincia de Islay, sino al gobierno regional como tal, ¿qué estrategia sería la adecuada para sacar adelante esto sin provocar más enfrentamiento, más convulsión social, ni estas protestas que de alguna forma también se están otra vez un poco alimentando, ¿no? Con este contexto de contaminación incluso que está viviendo el Valle de Tambo? Yo, le hemos conversado otras veces contigo, yo creo que las empresas tienen que sentirse parte de un territorio y ser parte de una estrategia territorial. Estábamos conversando, como me decías, esa represa debió haber salido. Sí, pues, pero eso es que yo, como parte de un territorio, tengo una visión territorial. ¿Me entiendes? En el Valle de Tambo no existe solo Tía María, existen actividades económicas agrarias, ¿no es cierto? Entonces, yo sí soy un convencido de que con la tecnología avanzada la minería puede convivir con la agricultura, pero necesitamos ponernos de acuerdo en una visión territorial, ¿no es cierto? Estamos sacando Tía María. Oye, pero Islay no tiene agua de consumo humano decente. Claro, ni agrícola. No, ni agrícola, pero de consumo humano. O sea, no, entonces hay el proyecto de agua y desagüe en toda la provincia de Islay. No está resuelto. Y vas a meter más gente en Tía María que va a ir a vivir al valle. ¿Qué haces? Entonces, empecemos por el principio, ¿no? Claro, pero digamos el presidente de Sauder, el señor Oscar González Rocha, ha dicho que en 2 o 3 meses se podrían iniciar las obras, ¿sí? ¿En 2 o 3 meses se podría revertir esa situación? Bueno, González Rocha puede decir lo que le dé la gana, ¿no? Pero la realidad es esa. La realidad es que efectivamente el valle hay muchos problemas que resolver. Y tú vas a ser un vecino del valle, entonces empieza a resolver, ¿no es cierto? Sencillo, si yo tengo mi casita de primer piso y me construyen un edificio al costado de 14 pisos, oye, ¿cómo se va a distribuir el agua, la energía, todo eso? Porque yo me voy a ver perjudicado. Entonces, discutamos esto. Somos vecinos. Yo no digo que no vivas acá, pero discutamos cómo vamos a ver el tema de la limpieza. ¿Esto lo debe hacer la propia empresa o el gobierno nacional, que es su competencia, la gran minería, debería promover estos espacios para... Yo creo que hay dos responsabilidades. Una es el gobierno nacional, ¿no es cierto? Porque la minería es... Y la segunda es yo como vecino. ¿Me dejo entender? Yo como vecino, ¿cómo me comporto como vecino? Porque al final, lo que te digo, puede salir Tía María y voy a meter 300 familias más en Islay para que no tengan agua ni desagüe, o voy a meter 300 familias que van a venir por la quebrada de Guerrero todos los fines de semana a Arequipa. ¿Qué vamos a hacer? Imposible. Claro, y tal Entonces, vez visión territorial es lo que y yo tal vez creo los que es alcaldes clave. y los dirigentes sociales deberían también plantear sus reclamos a partir de esta mirada territorial. Yo estoy dice, convencido ¿no? O sea, no solo oponerse por oponerse, sino decir, ya, pues, esto es una oportunidad, pero sentémonos y discutamos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, estamos viendo cómo ocupamos un territorio y cómo desarrollamos un territorio. ¿No es cierto? No es que, igual, ¿no? Yo puedo venir y decirte, por poner otro problema, estábamos pensando hace unos tiempos con la petroquímica. Ok,
también, cómo se articula. Claro, ¿y cómo va a impactar esto a la zona? No, yo no digo que no, pero veamos cómo impacta. Entonces, eso lo estamos, para mí, obviando, ¿no? Yo conozco Islay y conozco la tragedia, pues que ese es el agua de desagüe, ¿no? Por horas, por día y de mala calidad, ¿no? Entonces, si no resuelves eso, ¿qué hacemos metiendo más gente? Bien, don José, muchas gracias por su tiempo, por su reflexión, su análisis en estos temas que de alguna forma enmarcan pues el desarrollo no solo regional, sino nacional. Gracias. Gracias a ti, Ronald. Muchas gracias, don José. Con nosotros estuvo José Lombardi Indacochea, analista político de Arequipa. Nosotros volvemos la siguiente semana para analizar otros temas de actualidad. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web encuentro.p. Hasta la próxima.